Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. En la tarde de hoy vamos a tener un programa excelente, creo yo, porque vamos a hablar de lo que hablé con el doctor José Salazar Carrillo, el profesor titular de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, con el problema de qué impacto puede tener la falta de gobernabilidad en lo que respecta a la economía. El ver que la economía va funcionando, que va creciendo, estoy un poco preocupado. Primeramente también por el crecimiento en la bolsa de valores. Estamos viendo que está rompiendo el récord ya de 23.000 y ciento y tanto. ¿Eso será real o es una cosa creada? No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un problema de falta de gobernabilidad tremendo. Lo estamos viendo aquí en nuestro país, como también en Europa y en Asia. Y eso es algo que nos debe de preocupar si esto es, no quiero caer en el aspecto de la conspiración, si es algo que se está creando o es algo que ha pasado en otrora y que nosotros no le hemos puesto mucha atención y que nos impacte. ¿Quién mejor para analizar esta situación que el politólogo Julio Schilling, que hace rato que no estaba aquí con nosotros porque es una persona que tiene muchas ocupaciones y se le dificulta un poco, pero vamos a tener que traerlo más a menudo porque este problema de gobernabilidad cada día se acrecenta más. Gracias, Julio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Luis, y siempre es un placer estar en Foro 17 y en el WLRN, este gran canal público que tanto sirve al sur de la Florida, en su programación particularmente en español. No hay ninguna de que te lo he manifestado cuando hablamos también telefónicamente, esta preocupación que yo tengo, porque cada día veo más falta de gobernabilidad. Hemos hecho programas que te he dicho que la democracia también ya se está mutando, y está mutando para algo que yo creo que no es muy positivo. Hablamos también por teléfono con el problema de Cataluña y la posición de España en cuanto a esto, ¿no? Y estamos viendo que hay un impulso de la gente que quiere separarse, convertirse en independiente. Yo no sé si esto es una cosa que es producto quizás también de que cuando los países van envejeciendo su sistema de gobierno, pues las personas buscan cambio y es algo natural, o es algo que no es natural y que es creado. Ahí dejo esto para que tú me ayudes a entenderlo y a los televidentes también. ¿Cómo no? Mira, y yo te felicito por puntualizar en este tema, porque yo creo que muchos ven los efectos, pero no están buscando la causa, o tal vez perciben una causa equivocada. Porque ha habido un problema que por años ha estado subyacente. En otras palabras, no ha estado tan visible, ahora está en la superficie. Y en el cuadro de los Estados Unidos, la victoria electoral del presidente Donald Trump pues ha traído a la superficie todo este movimiento, estos problemas. No es que él haya causado los problemas, sino precisamente por su postura es la reacción que ha causado. Mira, Luis, cuando se cae el comunismo soviético, había una suposición falsa de que pues ya el comunismo estaba muerto. Pero la realidad es que en los Estados Unidos había otra corriente comunista que funcionaba de otra manera, partiendo de la sociedad fabiana, del socialismo fabiano, partiendo de lo que se conoce como la escuela de Frankfurt, o sea, que incorporaron la prioridad que el comunista italiano Antonio Gramsci le daba a la cultura como metodología para alcanzar el poder. En otras palabras, veían en la cultura, el dominio de la cultura, realmente la fórmula para, en sociedades democráticas capitalistas, poder llegar al poder. Entonces, dentro de esa escuela de Frankfurt, que en efecto se instala en los Estados Unidos a raíz de los 1930, la década de los 30, que se mudan sus principales dirigentes, entre esa figura hay una Herbert Marcuse, que es el arquitecto de la contracultura en los Estados Unidos. O sea, todo lo que conocemos hoy y a lo que se refiere una persona, a corrección política, por ejemplo, no es nada más y nada menos que el trabajo
de este señor que recoge los principios del comunista italiano Antonio Gramsci, que la escuela de Frankfurt lo incorporó y lo lleva a un nivel como un arma subversiva para llegar al poder. Por ejemplo, para ser más concreto, la idea era, y él tenía un concepto que se llamaba tolerancia represiva. Tolerancia represiva, una doctrina que él formuló que en efecto consideraba que para lograr impactar la cultura en una sociedad, porque esto es una guerra contra la supraestructura cultural de la nación norteamericana, que tiene como base los principios judeo-cristianos. No nos equivoquemos. Esto es como una subcultura, ¿no? Como se estudia, por ejemplo, el movimiento de los hippies, que fue un rechazo a la cultura principal, y ya entonces se ve como una subcultura. Exacto, ¿no? Es el intento de esa subcultura llevarla a la cultura a la que primaria, a tener una hegemonía cultural, como la llamaba Antonio Gramsci, para dominar lo que las personas perciben como realidad. O sea, falsificar la realidad para que las personas mismas se comporten de esa manera. La tolerancia represiva era en efecto convertir intolerante, o sea, Marcuse decía que era necesario convertir en intolerante conceptos que ahora predominaban, o sea, que en aquel momento predominaban en la cultura para que no sean aceptadas. Entonces, como único logra es, y eso es la definición de corrección política en ejercicio. Aunque ahora la intolerancia cada vez se ve mucho más a flor de piel, porque vemos las posiciones que son extremos unas de otras. Pero es que eso ha sido precisamente el trabajo que se ha hecho, enfocar en la destrucción de la noción del excepcionalismo norteamericano, que de nuevo tiene de base los valores judeocristianos. La noción de multiculturalismo, para darte un ejemplo, ¿verdad? Que en efecto está relativizando que todas las culturas son iguales, y no es cierto, porque en el occidente la noción de la democracia y de la libertad y derechos individuales tiene su fundamento occidental, no es un fenómeno universal que ahora se aspire, o por lo menos en el sentido de pronunciarse. Se está tratando de globalizar la cultura para que sean valores únicos y no independientes de cada hemisferio, porque no es lo mismo los valores que pueda tener este país a los valores que pueda tener un país sudamericano o a un país europeo. Correcto. Cambian. Correcto. La noción, otro ejemplo que lo vemos es la ecología, el fundamentalismo ecológico, que no se basa en ciencia, sino se basa en ideología. Claro. La ideología de género es otra forma de querernos hacer ver que es normal cosas que no son normales. El feminismo radical, que parte directamente del marxismo. Todo esto le podemos poner un nombre, y a lo que todo esto me refiero sale de lo que se conoce como el marxismo cultural, en otras palabras. Entonces, eso ha llegado y ha comulgado con el comercio internacional. Ya la división de otra época, cuando el socialismo antiguo, el socialismo real, pues establecía líneas entre, bueno, nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Ya eso quedó atrás, porque ahora la propiedad privada se acepta si ellos son los que la pueden manejar, si ellos son los que pueden dirigir. No tienen que ser dueños de los medios de producción, pero sí controlarlos. Y China es un ejemplo clásico de eso. Descubrieron lo que los fascistas siempre entendieron, que era mejor dejar la economía en manos privadas, pero tú la puedes controlar y dirigirla para servir sus intereses. Entonces, de pronto, el comercio internacional, y en donde ya todos reconocen que el mercado es necesario, donde la globalización se acepta como la orden económica del día, pues entonces estos movimientos subversivos ya no tienen ningún problema con eso, más bien lo utilizan el mercado para sus propósitos, y las empresas grandes, que por naturaleza de hacer el lucro buscan plegarse al poder político para que le dé concesiones, para que le dé protección, pues en efecto se convierte un aliado de estos enemigos de la libertad. El islamismo radical, muy particularmente representado en un régimen, por ejemplo, como Irán, que vemos claros vínculos entre Irán, entre China, entre Rusia, entre narcotraficantes, entre las dictaduras del neocomunismo en América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia,
Nicaragua. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque si te entiendo correctamente, esto es una cosa provocada y la tienen controlada. ¿Quiénes son las que la controlan? Por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo aquí que los medios de comunicación, debido al avance tecnológico, juegan un papel importantísimo en esta catástrofe que estamos viendo nosotros, porque resaltan áreas que les conviene para que la situación empeore en vez de buscar beneficios. ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces, no está tan mal la percepción de que yo pueda parecer que estoy buscando una conspiración, pero alguien está detrás de todo esto. Tenemos que recordar, la noción de conspiración es que dos o más personas buscan de una forma lograr un objetivo, o sea, se está conspirando, o sea, lo que pasa es que a veces se le da una definición más limitada de como que esto es algo oculto, pero está el capital detrás de todo esto, porque cuando estamos hablando de que todo se relaciona con el problema económico, capital, están los capitalistas detrás de todo esto. ¿Quién está detrás de todo esto? Son intereses que convergen, y estas fuerzas que son, o sea, estos enemigos de la libertad, pues buscan los intereses del comercio internacional para estimularlo. Mire Irán, por ejemplo. Al momento de que el presidente Obama, que ha hecho un daño extraordinario a la libertad y la democracia, que sus 8 años de gobierno ha dejado un mundo sumamente peligroso. E Irán es un ejemplo de eso, donde los intereses comerciales de Europa, pues ahora están los primeros que no quieren ponerle sanciones de nuevo a Irán, a pesar de que es un acuerdo que no se puede comprobar si realmente está cumpliendo o no. O sea, que le deja la potestad de un régimen criminal, yihadista, que tiene como su política expresa extender su dominio dictatorial a través del mundo. Pues entonces ¿tiene alguna convergencia si hablas de Irak con Irán? Porque son chiitas, es decir, que están buscando quizás fortalecer más a ese grupo. Totalmente. Chiita. Y son alianzas que se establecen, que si uno dice, bueno, ¿cómo el comunismo se une al islamismo radical? Bueno, se unen porque tienen denominadores comunes, claro, que es la destrucción de la sociedad y la cultura occidental, que es la que defiende los intereses que está representada por los Estados Unidos. Correcto. Y entonces, mira, la noción, y aquí es donde esta corriente de Gramsci, de la escuela de Frankfurt, de la sociedad fabiana, pues discrepaban con los dogmáticos antiguos marxistas, porque ellos decían, por ejemplo, instituciones como la religión organizada, no la destruya, vamos a cooptarla, vamos a penetrarla, vamos entonces a utilizarla para nuestros objetivos. El comercio internacional, no lo cierres, lo controlamos y logramos que sirvan nuestros propósitos. Y eso es lo que estamos viendo, los medios. ¿Hay libertad? Sí, pero a la misma vez hay una autocensura, y lo vemos diariamente en el lenguaje, cómo se manipula, cómo se está tergiversando, se ha tergiversado a producto de esa manipulación de los medios. Entonces surge este presidente que reta ese orden. Entonces ahí estamos viendo los intereses comerciales, los enemigos de la libertad tradicional, los que se benefician de este sistema, y pues se le ha declarado una guerra absoluta a esta administración, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, particularmente los que están más desligados de un elitismo. Esa es una realidad, y este fenómeno no solo lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo estamos viendo a través del mundo donde existe la democracia, porque es una amenaza seria. Nada más que hay que ver a Europa, por ejemplo, para ver las amenazas serias que tiene con el islamismo radical en sus países. Y si uno dice, ¿cómo es posible? Hay muchas razones, Luis, pero mira, el capitalismo no es una ideología, no es un sistema de creencia. No basta con decirle a una persona, mira, puedes tener 3 carros, 2 televisores y vivir bien. Eso no te llena, eso no llena una necesidad espiritual. Sistemas de creencia, antiguamente la ideología comunista, la ideología del yihadismo. En efecto, uno dice, ¿cómo es que un joven europeo decide enlistarse en las filas yihadistas
del Islam radical, bueno, parecerá una locura, pero es una necesidad de buscar algo más grande, algo que no se define en términos materiales. Yo creo que la democracia se ha dejado de vender. Cuando se percibió que la Guerra Fría concluyó, pues no se ha defendido en términos ideológicos como es necesario. Pero basado también en eso, que se han infiltrado dentro y han resquebrajado quizás tal vez la democracia, o la democracia ha mutado y ha adquirido muchas cosas de sistemas totalitarios. Cuando vemos que se aplican, y entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Es decir, que sirve como un instrumento para sumar más gente en contra de ese sistema, porque están utilizando la ley para perjudicar a otros grupos de personas. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso que vimos reciente en España con Cataluña, ¿no? Y las violaciones de Cataluña, que hace Cataluña para poderse hacer independiente, porque existen dentro del sistema democrático español, en su constitución, medidas que le impiden a esos pueblos poder hacer lo que ellos quieran sin autorización. O sea, eso preocupa para una persona que piense con un pensamiento democrático. Y es triste que esas cosas pasen y que pasen en otros lugares también. No solamente con eso, es porque es lo que está ahora en el tapete, que yo creo que va a crearle un problema a España serio, esta situación de Cataluña. Yo creo que va a crear un problema serio, y ahí es lo que yo me basaba, que los países se van a quedar con un problema de falta de gobernabilidad, y así yo no creo que pueda echar para adelante ninguna nación. No creo ni en el caso de España ni en Estados Unidos tampoco. Estados Unidos no puede prosperar con la falta de gobernabilidad que hay, que para pasar una ley es terrible lo que cuesta el trabajo que pasa, y entonces hay que usar lo que Obama destacó, que era la pluma, y usar la pluma para el presidente tomar las decisiones por sí mismo. Es lo que la ley le permita. Es que en parte lo más peligroso que tiene la democracia es su propia esencia, donde se puede desnaturalizar muy fácilmente. Por ejemplo, si la democracia es simplemente lo que quiere la mayoría, pues entonces la esclavitud en el sur, la confederación, cuando la guerra civil era legal. Las leyes en Alemania nazi, presentaban una legalidad para todo lo que ocurrió en el Holocausto. Entonces, la legalidad no basta. La mayoría, lo que quiere la mayoría, tampoco basta. O sea, si se entiende la democracia, como yo creo que se debe entender, con una serie de limitaciones y parámetros que establecen valores que están fuera del alcance de la ley, derechos naturales, por ejemplo, que va más allá de la posibilidad de un gobierno obstaculizar, porque el otro los dio, no te lo puede quitar. Yo creo que si la democracia enfoca, es decir, bueno, nuestra prioridad de cualquier gobierno es preservar la libertad de sus ciudadanos y que ellos puedan preservar sus derechos naturales. A partir de ahí es que podemos mirar, pero esos son terrenos que no se pueden tocar. Pues eso resolvería muchas cosas, incluso reclamaciones tanto de autonomía, de independencia, porque vemos cómo la estrategia, Luis, se basa en separar, en establecer núcleos de intereses especiales que se plegan a una identidad, ¿verdad? Lo vemos con el determinado indigenismo, por ejemplo, en el continente, que antes la izquierda no le importó un bledo sobre lo que pasaba con los indios, ahora de pronto se lo convierte en una causa, a pesar de que ellos reprimen, porque los sandinistas, para darte un ejemplo, reprimieron a los indios mequitos enormemente. Sin embargo, ahora se quieren hacer los abanderados de los homosexuales. Lo han reprimido totalmente, nada más que tienes que leer todo lo que pensaba el Che Guevara, Carlos Marx, de todos estos individuos. Pero yo creo que también hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la historia de una nación. Tú no puedes cambiar los años cuando esa nación se convirtió en nación y lo que hizo para convertirse en nación, porque si empezamos a rectificar, así era como las personas pensaban en aquella época. No podemos ponerlo y trasplantarlo a cómo piensan hoy en día. O sea, algo que a mí me preocupa es de que en la mutación se vayan perdiendo las bases esenciales de una sociedad. Y lo estoy viendo, que sin darnos cuenta estamos aceptando todos esos cambios. Claro, pero mira, Luis, mucho de esto es una fabricación precisamente para destruir a
cultura que ha predominado de libertaria en el occidente. Y te uso un ejemplo, por ejemplo, del racismo. Mira, en los años 50, la población carcelaria era aproximadamente 30% de individuos de la raza negra. En este momento, ahora es como cerca del 70%. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, lo que apuntan hacia la discriminación racial, bueno, en los años 50 había más discriminación racial. Lo que apuntan hacia la pobreza, bueno, en los años 50 había más pobreza. ¿Cómo es que esto no ocurría? Y si miramos así, vemos que realmente el causante es otro. No será la cultura que ha predominado, cultura que en parte promueve, por ejemplo, la élite de Hollywood. Y otro ejemplo, condenan el arma, ¿no? Era el uso de armas. Sin embargo, todas las películas que hacen tienen una violencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que venden. Entonces, ellos sí están dispuestos. Y no es Hollywood solamente, porque lo vemos en nuestros canales de televisión. Claro, claro, pero es una hipocresía. Es una hipocresía, pero todo esto tiene su razón de ser. En otras palabras, todo esto se formuló como una base metodológica para destruir la cultura. Claro. Que mucho de lo que lo practican hoy lo hagan sin saber a quién están sirviendo es otra cosa. Pero la realidad que todo esto se ha maquinado, y por eso es que vemos jugadores millonarios que no quieren respetar la bandera, que se han hecho, que si lo que ellos están argumentando fuera tan cierto, ellos no estarían en el lugar donde están. Entonces, ¿cómo es posible? No, aunque sea cierto, vamos a ponerle a que sea cierto, pero pueden buscarse otras avenidas para poder manifestarse sin necesidad de coger cosas tan específicas. Pero en eventos donde, por ejemplo, los abusos de policías blancos contra ciudadanos negros ha disminuido estadísticamente, o sea, la evidencia empírica no lo respalda. ¿Por qué todo esto surge ahora? ¿Por qué cuando estaba el presidente previo? Ahora, de pronto, vemos hasta, y lamentablemente, vemos cómo el expresidente Bush, en cierto sentido, da un discurso, sin mencionarlo, pero recriminando por la supremacía blanca. Está bien, todos estamos en contra de eso, pero ¿por qué no dijo nada contra el movimiento terrorista Black Lives Matter? O sea, ¿por qué no se expresa de una forma uniforme? Porque la supremacía está mal, irrelevante del color que sea. El racismo es muy difícil que se acabe en el ser humano, porque seguimos siendo tribales y cada uno vamos a arrimarnos a la tribu a la cual nos sentimos identificados. Eso es algo que no vamos a poder cambiar. Pero sí, yo creo que tenemos que aprender a vivir en comunidad. Claro. Y ahí es donde yo creo que es la parte más importante que no se está haciendo cuando queremos cambiar lo que sucedió hace 200 años o 200 y tantos años, cambiarlo a cómo se funciona hoy en día. La persona pensaba y tenía unos valores en aquella época diferentes a los de ahora, porque el mundo va avanzando, no va retrocediendo. Entonces la preocupación que yo tengo es ¿dónde vamos? Todas esas cosas que tú has mencionado, ¿se pueden contener o ya está fuera de nuestras manos y estamos ante la antesala de perder lo que deberíamos de preservar? Sería para poder llegar a un entendimiento, si es posible. Por supuesto que se podría superar, pero hay que entender que hay fuerzas oscuras que operan para destruir la estructura cultural del occidente, particularmente los Estados Unidos. Y podemos tomar una serie de ejemplos. Por ejemplo, la cuestión de la esclavitud. Todos estamos en contra de la esclavitud, claro, pero no podemos poner la esclavitud en un término racial solo. En la India, el país de la India, hubo más esclavos que en ningún otro país. O sea, si vemos la clara trayectoria, es una institución lamentable a través de Además, todo el tiempo. Yo creo que hoy en día existe esclavitud también. Y existe la esclavitud cuando se trata de promover para que vengan personas para acá con la idea ya fija de que van a hacer un trabajo que el resto de la población no quiere, y porque van a aceptar un pago por hora que no reciben los otros. Es decir, tú lo vas a poner en un plano de una segunda o tercera categoría. Correcto. Yo creo que mentalmente eso no se ve como antiguamente, claro, que era una cosa atroz, que nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero de todas maneras es explotar a un ser humano que tiene una necesidad tremenda y que puede aportar aquí muchas cosas a este gran país o a cualquier otro país que vaya, haciéndolo sufrir como lo hace sufrir. Totalmente. Vamos a ser honestos. Pero es importante ver que muchas de estas causas legítimas son explotadas
por estos que quieren destruir la cultura de libertad y los fundamentos judeocristianos por conveniencia, por precisamente eventualmente llegar al poder político. Es así, y podemos mirar cada causa, cómo se presenta y cómo se vende a la sociedad, para que la sociedad establezca en efecto un nihilismo moral, o sea, un relativismo moral de que todo equivale y que es simplemente la cuestión de cómo uno se percibe. Si eso es cierto, si todo es simplemente cómo se percibe, pues entonces precisamente el sistema democrático no tiene futuro, porque el sistema democrático requiere de valores de no a lo que tú tienes derecho, sino el deber que tú tienes, claro, tienes que cumplir. Hay una ética que va con claro, eso. claro. Entonces, si eso no se va a inculcar, y la ética pues va contra Marcuse, en un libro que sacó en 1955, Eros y Civilización, dijo, no trabajes, haz el amor. O sea, la revolución sexual de los años 60 fue un efecto fuerte para precisamente destruir la autoridad, destruir la noción de la familia. Ahora estamos en una situación Claro que sí, mucho peor. pero todo esto es por diseño, es lo que quiero enfatizar. Esto no surge por casualidad, y este presidente pues claro representa, está rompiendo todas las normas, está rompiendo las normas, y por eso explica que el día después prácticamente de que tiene la inauguración, de pronto está protestando porque hay un impuesto a los papeles sanitarios, higiene de la mujer. Sin embargo, ese mismo impuesto existía antes y no se protestaba. Todo esto lo estamos viendo, y es lo que hace que George Soros pues vuelva a incorporar esta semana 18 mil millones de dólares a sus organizaciones para precisamente subvertir el orden. Eric Holder, ministro de Justicia, se proclama como que él es parte de la resistencia. Pero ¿resistencia qué? Si esto es una democracia. Esto es parte para otro programa, y no hay duda, porque Warren Buffett también, con su cantidad de dinero, por eso es que yo estoy preocupado un poco con la bolsa, manipula mucho la bolsa de valores, así que por eso no podemos, todo lo que vemos no lo podemos creer con tanta facilidad. Pero me queda nada más que un minuto, y hay una pregunta para cerrar el programa, porque tenemos que hacer mucho más sobre este particular. Quizás este es primero una serie y se ha atropellado un poco algunos temas, pero ¿crees tú que estamos ante la antesala de la desaparición del imperio norteamericano? No lo creo, porque la sociedad estadounidense lo tiene claro. Es la élite cultural la que está en el error, pero la gran sociedad norteamericana está en lo claro. Bueno, con eso voy a dejar ni una palabra más, para que las personas puedan tener también un poco de esperanza, porque hay mucha preocupación en el pueblo norteamericano por la trayectoria que va esta gran nación. Gracias a Julio, y a ustedes los espero el próximo domingo. Estoy seguro con otro programa va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.